Existen diferentes tipos para el análisis de datos. Sin embargo, el ANOVA, o mejor llamado análisis de la varianza, es una técnica para analizar datos que provienen de diseños con una o más variables independientes cualitativas. Es importante mencionar esto, ya que son las medidas en escalas nominales u ordinales, y también se necesita de una variable dependiente cuantitativa, la cual es la medida con una escala de intervalo o de razón. Dicho esto, estas variables se denominan factores y respuestas. Este modelo permite básicamente comparar valores medios que toma la variable dependiente en poblaciones con niveles distintos y sirve para determinar si existe diferencia significativa según estos niveles o, por el contrario, si la respuesta de cada población es independiente de los factores. Este análisis permite calcular un estadístico o denominado F, y lo que este significa. El estadístico F o F-test se obtiene al estimar la variación de medidas entre los grupos de la variable independiente y dividirla por la variación de las muestras. En este caso, vamos a utilizar un ejemplo, el cual dice: en un reactor Rayleigh en el cual se alimenta con fósforo para la producción de compuestos solubles, se extraen un poco para analizar cenizas. Se desea estimar si existen diferencias significativas entre el peso de la muestra, peso seco y el peso calcinado, en el cual se obtuvieron los siguientes datos. Para realizar el siguiente estudio, ya que tenemos en Excel nuestros datos, lo que vamos a hacer es sacar primero el promedio de peso muestra, peso seco y peso calcinado. Entonces vamos a hacer esto: promedio, seleccionamos todas y le damos igual, y vamos a hacer lo mismo con cada una de nuestras columnas. Una vez hecho eso, por aquí vamos a poner una columna, un nombre, que se va a llamar suma de totales, en donde va a ir la suma de estos tres datos. Después de aquí vamos a poner la suma de datos. Esto va a ser también igual a esto. Lo vamos a poner aquí. Esta suma de datos es igual a todo esto, pero en suma, no en promedio como lo hicimos hace rato. Suma igual de los tres y suma, y también se va a hacer la suma de los totales, estos tres. Luego vamos a poner también el número de datos
u observaciones. Que en este caso pues son estos 15 que tenemos aquí en cada fila. Entonces 15, 15 y 15. Y al final también se van a sumar. Está bien fácil. Luego, suma de cuadrados. En esta parte es más tardada. Perdón, aquí en el número de datos también vamos a poner estas dos letras que nos van a ayudar para la fórmula que necesitamos para sacar nuestros datos que van a ir al final de nuestras tablitas del análisis de varianza. La suma de cuadrados no es otra cosa más que sumar cada dato pero al cuadrado. Entonces se selecciona, se pone al cuadrado y se le suma el que sigue. Y así con cada uno. Ay no, este ya no. Así hasta aquí. Y vamos a hacer eso con cada uno de nuestros datos. Y con cada uno de nuestras filas. Ahí. Aquí. Y lo mismo con la tercera.
también se van a sumar, como los datos anteriores. Después sigue, ahora sí, este término, en donde vamos, como lo dice aquí, dividir este al cuadrado entre este, nuestra suma de datos al cuadrado entre nuestro número de datos. Entonces se va a dividir este, pero siempre de nuestras sumas totales, al cuadrado. Ay, aquí. No, me equivoqué aquí. Perdón. Es así. Entre nuestros 45 datos. Total. Lo mismo para este. No. Perdón. Aquí sí se va a dividir este entre este. Porque si se divide este entre este, pues de los tres van a ser igual y no tienen que ser igual. Entonces tiene que ser este al cuadrado entre los 15 datos. Este al cuadrado entre los 15 datos. Y este al cuadrado entre los 15 datos. Y aquí igual va a ser la suma de estos tres. Listo. Una vez teniendo eso, pasamos a nuestras fórmulas. Suma de datos suma de cuadrados entre grupos y también nuestra suma de cuadrados de grupos. Aquí en otra hoja yo ya tengo las fórmulas. Lo que hago solo es copiarlas porque es muy difícil volverlas a hacer. Aquí esta y esta. Estas dos fórmulas son las que se van a ocupar para los siguientes datos que vamos a necesitar para calcular todo lo que nos pide. Aquí pues tiene otros datos, pero se los vamos a cambiar.
lo voy a copiar para que sea el mismo formato y no me tarde tanto. Listo. Entonces esto nos dice que tenemos que sustituir esto. Esto es esta. Entonces aquí lo vamos a escribir 333.820.86.82.2. Y por aquí el x cuadrado se sustituye de este, que son 1233 al cuadrado entre nuestro número de datos 15. Perdón, 45, este número de datos. Si realizamos esta operación, es igual a esto menos este entre este entre esto. Aquí diría otro paréntesis por aquí. Listo, este es nuestro resultado de esta fórmula. Es nuestro SST. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Y esto pues realmente solo es una resta, donde x cuadrada lo vamos a sustituir por la suma de cuadrados, que es esta, 34, 55.2.86.053 menos esta fórmula que quedamos que era este resultado, 33.82 0.86822. Y aquí pues hacemos lo mismo, solamente lo seleccionamos y lo restamos. A continuación tenemos que meter nuestro análisis de varianza, en donde como datos vamos a tener nuestra fuente de variación, la cual es suma de cuadrados, grados libertad y cuadrados medios. En la fuente de variación va a haber dos entre los grupos y en los grupos, que son estas dos, y el total. La suma de cuadrados va a ser igual a nuestro SST, y en el
caso de los grupos va a ser igual a nuestro SSE. En nuestros grados libertad vamos a restarle acá 1 y vamos a restarle a n la k. Nuestros cuadrados medios vamos a utilizar para sacar este dato estas fórmulas. Que realmente ya tenemos los datos, ya solamente sería sustituir. Entonces, aquí abajo vamos a volver a poner esto, pero ya sustituyéndolo con nuestros datos que obtuvimos, en donde entre los grupos y de acuerdo a la suma de cuadrados es esta. Aquí nos dice que es nuestra SST, o sea que es esto, solo lo vamos a sustituir por este valor. Y en el caso de en los grupos, nuestra suma de cuadrados es nuestro SSE, el cual es este, y solo se va a sustituir. Nuestros grados libertad, como nos dicen en las fórmulas, se van a sacar de acuerdo K-1. K son nuestras 3 muestras, menos 1 serían 2, y N menos K, N es nuestro número total de muestras menos K, que son 3. Entonces serían 45 menos 3, 42. Y nuestros cuadrados medios simplemente es una división entre esto sobre esto. Esto sobre esto. Y nuestro total va a ser una misma división, pero ahora de esto entre esto. Esta la consideramos como nuestra F. Y lo vamos a subrayar con color amarillo. Después, entonces decimos que el valor f de la función es esto, lo que está en amarillo. Nuestros grados libertad lo vamos a sacar de acuerdo a que tenemos 2 en el numerador y 42 en el denominador, y de acuerdo a la tabla de grados libertad.
diciendo que el valor de f va a ser considerado a estos números. Entonces, checaremos nuestra tabla de f. Y nos dice que cuando 2 es el numerador y 42 el denominador, no hay 42 en la tabla, hay 40. Sin embargo, se va a tomar como 3.23 nuestro valor de f calculada, y nuestro valor de f crítico va a ser 0.42. Vamos a subrayar este de rojo. Entonces aquí vamos a poner que nuestra f calculada y nuestra f crítico. Esto va a ser igual a f crítico mayor que la f calculada. F crítico es nuestro 3.23 mayor a nuestro 0.42 y lo vamos a subrayar de azul. En este caso, de acuerdo aquí, tenemos que graficar, pero antes vamos a checar si nuestros resultados, este también se subraya, están bien. Esto lo vamos a hacer de acuerdo al análisis de varianza, pero ya en Excel, más preciso y más rápido. Para esto vamos a hacerlo aquí. Nos vamos a ir a datos. En datos nos vamos a análisis de datos. Elegimos análisis de varianza de un factor. Y nos va a decir cuál es el rango de entrada. Le vamos a dar aquí para nosotros escoger ese rango de entrada. Y vamos a elegir estos tres. También le vamos a dar aquí en rótulos, en la primera fila. Y aceptar. Este es nuestro análisis de varianza. Vamos a copiarlo a la hoja donde estábamos trabajando. Aquí para checarlo mejor. Entonces vamos a checar si hicimos el ejercicio bien. Entonces tenemos aquí que nuestra pesa muestra, nuestra cuenta es de 15, el cual es correcto de los tres. Nuestra suma 419, 414 y 399 también está bien. Nuestro promedio 27.97, 27.63
y 26.61, el cual es correcto. En el análisis de varianza entre los grupos, la suma de cuadrados es de 14.95, la cual está bien, es esta o esta. Y dentro de los grupos es de 731, la cual es esta y está correcto. Nuestros grados de libertad son 2. Entre los grupos, dentro de los grupos es de 42, teniendo una F de 0.42, la cual se ve que está correcto. Entonces, y nuestro valor crítico para F es 3.21, a nosotros nos dio 3.23, está dentro de lo permitido. Entonces aquí podemos concluir nuestra conclusión es que no existe una diferencia significativa, ya que los valores están dentro del rango permitido. Este está dentro, el 3.23 está dentro de lo permitido y el 0.42 también. Los dos son positivos, están del lado derecho. Entonces no existe una diferencia significativa.